es ese conjunto de concepciones transmitidas a través del sistema escolar, a través de la escuela hasta la universidad, y que se supone tiene como eje el pensamiento científico. Y se supone, el ámbito del pensamiento científico, por lo menos de la transmisión del pensamiento científico y en parte la creación de ese pensamiento. Entonces las ciencias diversas son fundamento de nuestra epistemología, de cualquier epistemología. Y también cuando lean autoras o autores, analicen ustedes cuáles son sus referentes científicos para saber cuál es la estructura del pensamiento científico que traen a colación para construir interpretaciones, hacer análisis o crear nuevos conocimientos sobre las cosas. Voy a hacer un pequeño resumen. Las epistemologías son todas formas de aproximación al mundo, formas de conocimiento, pero lo que llamamos epistemología en el ámbito científico es relativo a la ciencia, no a cualquier otra forma de conocimiento. Sí, podemos reconocer otras formas de conocimiento que identificamos, pero en el ámbito científico no son consideradas vías posibles a conseguir develar misterios, despejar incógnitas, construir conocimiento para despejar dudas, sino que en general en el ámbito académico se reconocen sobre todo como válidas y se llama epistemología, episteme, a todos los métodos, las formas, los mecanismos del conocimiento científico que permiten resolver problemas, crear conocimientos y desde luego plantear problemas también. La epistemología es la estructura fundamental del conocimiento. Todas las autoras y los autores que ustedes leen tienen una epistemología y ustedes la pueden seguir, así como van a seguir la suya propia. Y también decir que todo el tiempo estamos construyendo, aumentando nuestra propia epistemología. Pero hay momentos críticos en que nuestros nuevos conocimientos, las nuevas lecturas, nuevos autores, nuestras nuevas experiencias, cambian tanto nuestra manera de percibir las cosas que entramos en crisis epistemológica. Esta crisis es una de las más fuertes que hay en la vida. Sí, es una crisis fuertísima, porque lo que entra en crisis es tu interpretación del mundo y de la vida, y ya no es solo que dudes de unos conocimientos o que tengas otros alternativos, sino que se produjo un cambio cualitativo y entonces entra en crisis toda tu estructura del conocimiento. Y no se olviden que conocemos el mundo y podemos estar en el mundo porque lo conocemos. Entonces, de cómo lo conocemos depende cómo actuemos. Hay personas que se paralizan cuando entran en esas crisis porque ya no saben cómo actuar, ya no saben en qué creer. ¿Y ahora en qué voy a creer? ¿Y ahora cómo lo voy a hacer para tomar decisiones? ¿Y ahora? Porque cambian los referentes, cambian los valores, cambian las normas, cambian la perspectiva. Todo eso está contenido en la epistemología y forma parte de ella. Hasta que la salida de una crisis de estas puede durar años, porque no hay salida, porque no hay una, sino que es un proceso de cambio de la subjetividad personal
Y cuando son procesos sociales de cambio, de concepción del mundo y de conocimiento del mundo, entonces hablamos de cambios de mentalidades. Abarcan no a una persona o a 10, grupos enteros de la sociedad están trastocados, cambiando su manera de percibir el mundo. Y eso es formidable, detectarlo en las sociedades cuando hay una de estas cosas, es de tal impacto como por ejemplo la primavera árabe. No sé si conozcan algo de la primavera árabe, ¿no? ¿No conocen eso? Por favor, yo voy con las preguntas indiscretas. ¿Quiénes leen el periódico? Alguno de vez en cuando, el crucigrama del periódico. ¿Quiénes ven noticieros? Oyen noticieros, están al tanto un poco del mundo. Bueno, pues ha habido una primavera árabe que ya cumplió un año, estamos a un año de una revolución, un gran cambio de mentalidad en países árabes, muchos de ellos son del Magreb, y ha habido un trastocamiento social importantísimo. Tal vez estamos presenciando los cambios de mentalidad más fuertes que nos toque vivir. Entonces, por favor, documentense, vayan a ver qué está pasando en Túnez, en Marruecos, en Egipto. ¿No han visto cómo se reúnen en la Plaza Tahrir las personas a reflexionar, se acampan allí, discuten, hacen todo lo que quieren y lo que no quieren y lo que pueden, subvierten el orden establecido con su sola presencia ahí, ocupando el espacio, un espacio que antes nadie salía a la calle, nadie protestaba, nada, estaba todo controlado casi dictatorialmente en Egipto, ¿no? Y ahora, bueno, pues hay un trastocamiento, no quiere decir que se haya eliminado el régimen de poder político, pero sí quiere decir que ha habido cambios en personas que ya no, ni están dispuestas a ver el mundo como lo veían antes, ni están dispuestas a que siga siendo el mundo como era. Y eso es formidable. Eso es una gran crisis social, y no se olviden que en ciertas epistemologías los cambios históricos, así los vemos, se producen cuando hay conflicto y crisis. Si no hay conflicto y no hay crisis, es muy difícil que haya cambios de mentalidades, cambios propiciados por quienes necesitan modificar el mundo para vivir. Entonces, hay periodos de la historia, de las historias de los países, en que se dice casi literalmente no pasa nada. Y hay otros periodos en que en unos meses cambia todo. Cambia, no sabemos para qué, pero cambia. Hasta ahí me siguen. Entonces, la epistemología tiene que ver con todo eso. Y cuando hablamos de epistemología feminista, y es a lo que me quiero referir ahora, estamos planteando con lo puse como ejemplo emblemático, el libro de Simone de Beauvoir, pero hay antes y hay después muchas cosas. Hay un cambio epistemológico crítico radical por procesos históricos en la modernidad, grupos enteros complejos, sociedades tocadas de la posguerra y de la guerra en el siglo pasado, entraron en crisis con la grave situación generada en la modernidad. ¿Alguien vio el periódico ayer? ¿Vieron un cuadro muy famoso que se llama El Grito? ¿Lo vieron ayer? Se subastaba ayer. ¿De quién es El Grito? De Munch, ¿no? Bueno, dicen los que saben, pero yo me atrevo a decir que sí, que es el cuadro que expresa el horror frente a la modernidad. El horror más terrible es una cara desdibujada de un ser casi
fantasmagórico que lo único que tiene es una enorme boca de un alarido y unos ojos desorbitados y un paisaje, o sea, el mundo, ¿no? El sujeto en el mundo. Es el sujeto horrorizado del mundo construido, de esa parte del mundo de la modernidad devastadora, destructiva, terrible. Y por eso se le considera la obra de la modernidad. Por cierto que también venía la Mona Lisa, ¿no? En la otra página. Esa es la obra del Renacimiento. Y si quieren otro día la analizamos porque es muy interesante. ¿Por qué es la obra del Renacimiento? Entre otras cosas, porque es un retrato de una individua con características específicas propias. Una individua, una mujer persona, doble ruptura, es mujer, es persona y tiene individualidad. Y tiene, como dicen los estetas, una mirada. Mira al mundo. La Mona Lisa mira al mundo, nos mira a nosotros. También el ser que va despavorido en el grito está buscando una mirada, tal vez ni la encuentra, ¿no? Por eso va desorbitado. Bueno, todo eso forma parte de la epistemología feminista, que surge a lo largo de varios siglos como una crítica de las concepciones del mundo, de las prácticas políticas y sociales dominantes. Y entonces el pensamiento feminista y la política feminista se desarrollan como la crítica de ese orden del mundo. Hace el feminismo la crítica del orden de dominación. Es la característica específica del surgimiento del feminismo. Surge como crítica de la dominación. Surge como crítica del desarrollo como depredación, del desarrollo que destruye, del desarrollo que mata. Surge como crítica de la devastación humana. Por eso tiene tal fuerza a mediados del siglo XX, cuando se produce como una enorme síntesis del pensamiento feminista. ¿Qué pasó? Perdón, ¿me estabas indicando? Se produce una síntesis de este pensamiento que puede producir, por ejemplo, el gran texto de Simone de Beauvoir. También surge como crítica epistemológica y como crítica en la vida misma, surge como crítica al patriarcalismo en el mundo. Es interesante porque es un aporte del feminismo a la crítica del sujeto que marca la crítica a la modernidad. Digamos que hay diversas aproximaciones críticas a la modernidad y muchas de ellas coinciden en criticar la hegemonía de un sujeto. La hegemonía de un sujeto que domina, que puede ser un sujeto occidental, que domina a otros sujetos que ni siquiera reconoce, con otras culturas, con otras historias, un sujeto que hace una historia única y que no reconoce la diversidad histórica del mundo, de los mundos. Al grado, por ejemplo, la guerra no se llamó la guerra tal o cual, se llamó la guerra mundial, como si hubiera sido una guerra que implicó a todo el mundo, impactó a todo el mundo, pero no participó en la guerra todo el mundo. Pero el sujeto occidental nombra al mundo y lo nombra desde su lugar como si ese fuera la totalidad del mundo. Entonces hay muchos sujetos críticos del occidentalismo de la epistemología dominante. En las ciencias
bueno, ha habido un hegemonismo occidental enorme y ha habido críticas a ese hegemonismo. Al sujeto colonial, por ejemplo, que es no solo occidental, sino que además es colonialista. Y hay críticas a ese sujeto por su dominación colonial. Hay críticas al sujeto, decía yo, patriarcal, que es un sujeto masculino, es hombre, el sujeto es un sujeto androcéntrico. Este es un concepto muy importante en la antropología y en el feminismo. El androcentrismo se concreta en que ese sujeto masculino, hombre, padre, patrón, padre eterno, se coloca en el centro del mundo y desde allí organiza el mundo y además lo supedita a través de sus poderes. El androcentrismo está presente todavía, desde luego, pero es uno de los aspectos que el feminismo más ha hecho la crítica y también ha contribuido a desmontar. ¿Cómo se desmonta el androcentrismo? Es una pregunta muy importante. Y el feminismo la ha tenido como una constante. Es una constante epistemológica reconocer el androcentrismo y desmontar el androcentrismo. Identificar cuáles son sus conceptos, cómo se expresa, como norma, dónde está presente y luego de nombrarlo, ver mecanismos para desmontarlo, que es importante. El feminismo ha hecho la crítica a ese androcentrismo, uno, que es supremacía de género, de los hombres sobre las mujeres, como géneros, o sea, en general, además de en particular, ¿no? En general, como hecho social reconocible, identificamos que hay un intento de hegemonía, se consigue, y de dominación de los hombres sobre las mujeres, en la sociedad, en la economía, en la política, en las elecciones, bueno, en el fútbol, en la tele, en todo. Ustedes lo pueden observar, pero ahí estamos hablando de sujetos concretos, mujeres y hombres. Entonces, se puede especificar, se puede decir cómo es que son dominadas qué mujeres por qué hombres, o se puede decir cómo sucede eso en un país en general, en una región, en un municipio, en una comunidad o en el mundo entero. Son diversos niveles de reconocer, identificar ese androcentrismo ya convertido en política de género. El androcentrismo se expresa también en la dominación del hombre sobre la mujer. El hombre. Estamos aquí en un nivel teórico, abstracto o simbólico que está en diversas expresiones. El hombre o la mujer lo encontrarán ustedes desde las constituciones de los países, ahí están, hasta textos científicos, análisis históricos, textos políticos o derechos consagrados en leyes que consagran ciertos derechos y generalizan tanto que la diversidad de mujeres y hombres queda reducida a la mujer y el hombre, como si todos los hombres y todas las mujeres fuésemos idénticos. Aquí les regalo un aporte de otra feminista que se llama Celia Amorós, de la que allá afuera hay una feministoria bastante divertida. Es una de las más grandes filósofas del mundo contemporáneo
una de las más grandes feministas, es maravillosa, nuestra maestra. Celia creó la categoría de las idénticas para nombrar la manera en que se da el androcentrismo en la dominación del hombre sobre la mujer. O sea, se vuelven idénticas a todas las mujeres y cualquiera supone lo que es ser una mujer. Pero fíjense en mí, cómo uso el lenguaje. Cualquiera supone, como ya sabe que es la mujer, entonces ve cuerpo de mujer y le supone un contenido de género. Un contenido, pero como si fuéramos recortadas como las muñequitas con tijeras, ¿no? Ese es el sentido que le da Celia Amorós a su categoría de las idénticas, que a mí me gusta mucho. O sea, cómo se elimina la diversidad, por un lado, cómo se logra crear un estereotipo absoluto que arrasa con cualquier especificidad. Y eso es un elemento opresivo, porque uno queda reducido al estereotipo y no es un ser que pueda ser conocido, develado, descubierto sorpresivamente, sino que ya se sabe todo y se le supone, ¿no? Luego se le norma para que funcione así. El tema en un sistema binario es que también el hombre está basado en un estereotipo que elimina la diversidad de los hombres y también convierte a los hombres en idénticos. La diferencia está en la supremacía. El sujeto masculino ejerce supremacía y el sujeto femenino, la mujer, está bajo dominación. Lo importante aquí es el mecanismo epistemológico para eliminar especificidades, uno, y dos, el mecanismo político para generar supremacía de un lado y subordinación del otro. Quien está bajo supremacía está en subordinación. Y quien tiene reconocimiento como el ser, el sujeto, bueno, pues tiene el poder del supremacismo, así se llama en teoría de género, supremacismo o superioridad. El feminismo ha sido profundamente crítico de esa construcción binaria del mundo, de los sujetos y además crítico teórico, pero crítico práctico, para tratar de transformar esa construcción del mundo. De todas maneras, la mayor parte de la gente que está allá afuera en la calle piensa que la mujer, y te puede echar un choro de 4 horas sobre qué es la mujer, y también te puede echar otro choro de otras 4 sobre qué es el hombre, y luego te puede citar, si ya es universitaria o universitario, te puede decir que de acuerdo con Schopenhauer, de acuerdo con Nietzsche, el hombre, el superhombre, o de acuerdo con Kant, o de acuerdo con Hegel, o de acuerdo con el filósofo posmoderno de moda, o con el antropólogo posmoderno de moda como Marco Ye, o el que sea. Y se sigue abonando, incluso personas muy críticas, intelectuales muy críticos, no llegan a hacer la crítica de su epistemología del sujeto y siguen construyendo y abonando al sujeto absoluto, ¿no? Y eso para el feminismo pues, es inaceptable porque es un núcleo duro de la epistemología feminista, la crítica por disconformidad con ese sujeto único. El feminismo se inscribe como movimientos políticos, diversos movimientos feministas, en la era de los movimientos que vindican la diversidad frente a un sujeto único. Y compartimos con otros movimientos esta crítica. Y eso es muy importante, porque podemos desmontar
ojalá algún día más, conjuntamente esa dominación del sujeto, esa política del sujeto. ¿Hasta ahí me siguieron? Entonces, la crítica al patriarcalismo tiene que pasar por la crítica al androcentrismo en cuanto a las ideas, las ideologías o el pensamiento científico, que también es bien androcéntrico, ¿no? Yo no sé si ustedes fueron formadas y formados en sus escuelas, facultades, con un pensamiento no androcéntrico. A ver, alcen la mano quienes son víctimas del pensamiento androcéntrico en la escuela. A ver, oigan, víctimas hambrientas, tenemos que reunirnos, hacer algo. ¿Quiénes además de esa base androcéntrica han tenido acceso a otro tipo de formación? Crítica, desde donde sea, al sujeto único y esas cosas. ¿Quiénes han tenido formación postmoderna, o sea, crítica de eso? A ver, fuerte, aunque sea haber leído el libro postmoderno. Ya eso, dices, ¿y por qué post? ¿No? Ya empiezas a indagar. ¿Quiénes no? ¿Quiénes solo han tenido formación androcéntrica? Ay, nadie. Bueno, entonces ya hoy es un día de expectativa maravillosa. Qué bueno. El patriarcalismo, voy a añadir ahora otra cosa más, ha sido planteado como la estructura, lo patriarcal, el patriarcalismo, se ha llamado el patriarcado, se ha llamado también la organización social patriarcal, se le ha llamado de muchas maneras, o sistema sexogénero patriarcalista. Hay quien dice eso. Pero como aquello frente a lo que el feminismo se erige, hace la crítica política y se propone eliminar. El feminismo en ese sentido es política, porque se plantea trastocar las relaciones vigentes de poder. Cuando decimos androcentrismo, estamos casi describiendo un fenómeno epistemológico. Pero cuando decimos patriarcalismo, o patriarcado, o modo, o sociedades patriarcales, como quieran llamarle, estamos nombrando sociedades, modos de vida, estados, y ya no solo estamos haciendo la crítica a ideas, sino que nos estamos planteando desmontar esa organización social en el mundo. El feminismo siempre ha sido política, siempre ha implicado política, o sea, desmontar ese mundo. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Sí. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta, doctora. Justo ayer en una clase que nada que ver con esto, me preguntaban, cuando yo exponía, yo soy estudiante de doctorado en psicología y mi proyecto es sobre infidelidad femenina. Yo pretendo hacer un estudio con perspectiva de género, pretendo, digo, porque todavía no sé si pueda. A lo mejor aquí hay muchas informantes. Y entonces me preguntaban que si al yo incluir el feminismo dentro de mi marco epistemológico, estaba yo haciendo política. Y de qué forma esa política iba a impactar. Ahora sí que cómo va a estar ese círculo de lo que yo estoy haciendo. Y honestamente yo me quedé pues pensando, ¿no? O sea, sobre todo por el fenómeno que yo estudio, que es un fenómeno visto de mayor forma negativa. Y la verdad es que yo no supe qué contestar. Te estoy dando todos los elementos para que contestar. Te estoy diciendo, hay una parte que es la crítica teórica. Eso es política. En el mundo de las ideas, en el mundo en que se transmiten las concepciones científicas
que es la universidad, por ejemplo, introducir una perspectiva crítica de las concepciones dominantes es hacer política. Y ya lo verán ustedes cuando se quieran recibir con sus tesis muy feministas, a ver si no les ponen un tache. Y también no enseñar feminismo en la Facultad de Psicología es hacer política. Cuando un currículum en el siglo XXI no incorpora el feminismo, me parece que se está haciendo política androcéntrica y patriarcalosa total y absoluta. Entonces, en ese sentido, en la confrontación ideológica y luego también en el análisis que tú puedes hacer, obviamente tu perspectiva es distinta y tú vas a develar cosas, vas a plantear problemas que probablemente desde otras perspectivas no se vean, ¿no? Y eso es hacer política. Vivir es político. Todo el tiempo estamos haciendo política, porque vivimos inmersos en relaciones de poder, en concepciones que están avaladas por poderes, ¿no? Y pensar de cierta manera es muy distinto que pensar de cierta otra. Enseñarte a Freud en la Facultad de Psicología sin aplicarle una perspectiva analítica, crítica de género a Freud, me parece que es hacer la peor política androcéntrica, terrorífica, ¿no? No enseñar las corrientes contemporáneas del psicoanálisis y el feminismo y de otras muchas que hay, pues también. Continuar enseñando con ratitas en la Facultad de Psicología, que es hacer gala de un biologicismo extremo, ¿no? Que, por cierto, también la epistemología feminista hace una crítica. Entonces va, ¿sigo? Sí. Androcentrismo, patriarcalismo, y ahora voy a decir la otra, que es naturalismo. Son los pilares de la epistemología patriarcal.